francés. Ahora voy a hablar sobre la monitoreo hemodinámico. Y bueno, en Estados Unidos le decimos, ¿cuál es tu afiliación? Soy el inventor de este aparato para determinar y que soy patrocinado por la Universidad de Pittsburgh y todo lo que tiene que ver con el monitoreo que existe, pero es uno que ustedes conocen. Si lo saben, déjenmelo saber. También he recibido dinero por las investigaciones, pero actualmente lo recibo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué este monitoreo hemodicano? Bueno, el principio es para tener la evaluación para una futura inestabilidad de pacientes de alto riesgo. También queremos definir lo específico, el estado específico como el choque en ciertas enfermedades cardiovasculares y tener el diagnóstico y el tratamiento. Y lo último y más importante, queremos utilizar esta información. No lo puedo escuchar. También como una guía para determinar la terapia. Y esto es lo que ustedes necesitan usar. Sí. Bueno, prefiero no estar en el podio, sino aquí. Y como pueden ver del trabajo del Dr. Harwell varios días ayer, esto es lo que podemos ver en la baja resistencia, la obstrucción de un embolismo pulmonar o la pérdida de tono o sepsis. Cuando ustedes están dentro del monitoreo hemodinámico, también determina dónde deben de monitorear. Pueden monitorear en todos lados o donde sea, desde preoperación hasta después de la operación, y después monitorear. Quizás no lo necesitan o sí necesitan mucho. Y finalmente, si están utilizando técnicas invasivas o poco invasivas, y uno puede tener la visión, tener esta estructura geográfica de los grados de monitoreo que van a necesitar de acuerdo a la población. Entonces, no deben de tener un acercamiento universal porque no todos los pacientes son iguales y las decisiones que van a tomar ustedes van a ser diferentes. Bueno, ¿por qué no damos nada más volumen a todos estos pacientes que no están estables? Bueno, por los signos de insuficiencia cardiovascular, por el decremento del flujo de sangre o también por el choque circulatorio en este complemento. Todo debe de estar bien, pero la realidad, bueno, a mí no me gusta esto. La realidad es que si ven todos los estudios que cuando les dan volumen a los pacientes, y estos son los análisis que ha hecho Micard Entebul, ustedes pueden ver que solo el 52% de los pacientes que presentan esta inestabilidad hemodinámica no lo han mejorado por el volumen. Entonces, esto quiere decir que van a estar equivocados la mitad del tiempo si solo dan volumen al primer signo del choque. Esto quiere decir, necesitan, la mitad del tiempo tienen bien la terapia al inicio de sus pacientes. Y si el paciente tiene algún edema pulmonar, quizás lo empeoren. Y por eso, solo dar el volumen es una respuesta inmediata, pero no es una decisión correcta. Pero entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, a mí me encanta esto, lo que es la saturación, porque esta saturación cae dentro del sistema cardiovascular, tiene un estrés y mientras es más bajo, es un acercamiento que les va a decir que el paciente está dentro del rango de insuficiencia. Y con esta saturación, con el catéter, pueden estimar, pero quizás no sea lo suficientemente exacto. Pero pueden ir con un algoritmo que el profesor Jean-Louis Vincent propusimos hace varios días, en donde
van a ver la presión a 65, menos de 65, para ver cuál es la saturación adecuada. Y este algoritmo está publicado en lo que es la medicina crítica y lo pueden obtener este algoritmo. Si esta saturación es al 70%, no hagan nada porque el paciente está bien. Pero si es menor, entonces tiene algún grado de estrés y en este punto, con esta saturación, si es baja, le pueden dar PIP, le pueden hacer ciertas manubrias, lo que necesiten para que los pulmones estén mejor. Pero si esta saturación de oxígeno, si está normal, entonces van a querer cuál es el resultado cardíaco. Si está dentro de los rangos altos, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver cómo está la hemoglobina. Si está normal, más allá de 8, entonces tengo un consumo muy alto porque tenemos una saturación muy alta y entonces tiene un consumo muy alto y necesita sedarlo y tratamiento especial. Pero si esta hemoglobina está bajo, entonces tengo una indicación fisiológica de transfusión de sangre. Si salida cardíaca está baja, entonces ya sé la presión. Si está alta, me debo de preocupar de este volumen. Y entonces quizás le dé dobutamina. Pero si está bajo, entonces debo de asumir que el paciente puede manejar el volumen, pero me tengo que hacer la pregunta de, ¿pueden usar presión o flujo para determinar adecuadamente la tensión? Y la respuesta, y ahora les voy a decir que la respuesta es no. No pueden utilizar esta presión de CBP para determinar si va a responder o no. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en las unidades de cuidado intensivo es que este regreso son los determinantes primarios para esta salida cardíaca y decimos, bueno, la ley de Starlings. Y así asumimos que si tengo un volumen diastólico bajo, tengo este tipo de respuesta. Y así puedo medir los estimados dentro de este volumen, que puede ser CBP, la presión, el volumen diastólico o etcétera. La realidad es que no tenemos ningún estudio de estas relaciones entre estas dos medidas y los cambios que vemos. Aquí vemos el estudio donde ven el cambio en el volumen del choque con el CBP o con la presión y en un paciente resucitado y no hay relación. Quizás en otro estudio hecho por Kumart, en donde estos pacientes en choque y miden su CBP y la presión antes y después de la resucitación. Y como pueden ver, no hay relación entre el cambio en el volumen diastólico y la presión o entre el izquierdo y el derecho durante la resucitación. Y más aún, no hay relación la presión o el CBP y el volumen. Si no aprenden algo más en esto, por ejemplo, la precargo no es lo mismo que la respuesta. Puedo tener una gran presión y una salida cardíaca y no tener la salida correcta. Hay una diferencia entre el diagnóstico de la enfermedad, por lo cual necesitan la salida y la respuesta a la terapia. Entonces necesitan saber cuál es el diagnóstico, es una cosa, pero no utilizan los mismos valores para la presión. La ley de Starling sigue correcta. Si incrementan el volumen en los ventrículos izquierdo-derecho, la realidad no ha cambiado, pero no, sin embargo, hay que tener la idea correcta, basado en el volumen o la presión del individuo. Bueno, ahora tengo lo que yo le llamo las verdades hemodinámicas. Las variables cardiovasculares que son verdaderas. La primera,
La taquicardia nunca es una buena cosa. Quizás sea necesaria porque están dentro de la falla cardíaca, pero si el paciente está estable, pero tiene taquicardia, lo deben de revisar de nuevo. Segundo, la hipertensión siempre es patológica. Nadie está en este tipo de terapia. Si tienen esta presión hacia abajo, pueden tener una perfusión en los órganos. Número 3, no hay algo como la salida normal cardíaca. No, eso no existe. Esta salida debe de estar de acuerdo a las partes metabólicas del cuerpo y necesitan estas salidas adecuadas para las demandas. Debe estar con el ventilador o quizás hacer otros ataques. Pueden estar 15 veces más con esta salida en el mismo paciente. Este no es normal, es adecuado o inadecuado para tener las demandas metabólicas del paciente. Entonces, si ustedes me dicen que es normal, entonces obviamente no saben de lo que están hablando, porque no hay algo como esta salida normal cardíaca o el rendimiento normal cardíaco. Yo les diría, bueno, esto me parece bien. Número 4, el CBP solo se revela durante la enfermedad. Todos en esta enfermedad, todos en este salón tienen CBP de 5 menos. Si es 10 o más, están enfermos. No sé cuál es su enfermedad. Puede ser alguna falla COP pulmonar, un edema pulmonar, alguna falla renal, no lo sé, pero si su CBP está más allá de los 10, están enfermos. Y mi última regla es el edema periferial, me debo de preocupar, porque aquí la persona no quiere ganar un concurso de belleza, sino trata de sobrevivir. Y entonces si yo utilizo en este paciente que no está estable, puede tener este volumen intravascular, quizás después esté mejor, pero ahorita en este momento necesita volumen. Una de las realidades del monitoreo hemodinámico es un accesorio para no monitoreo, no importa qué tan preciso sea. Debemos de tener estos datos. Veamos cuál es el tratamiento. Es un electrocardiograma, que en este caso no es útil, a no ser que ustedes usen esta información para mejorar a su paciente. Ningún accesorio es bueno si ustedes no se han dado cuenta realmente cómo está su paciente. ¿Qué es lo que hace el monitoreo? Bueno, tenemos varios estudios. Esto es uno de Manny Rivers, uno de nuestros ex socios, en lo cual vimos varios socios en el departamento en área de emergencia. Y si vemos esto, tuvieron realmente un resultado muy bueno y todo lo que vemos en el área de resucitación. Si vemos esto es lo que nos advocamos nosotros, el CBP de 8 a 10, la presión de 65 y ver qué resultados tenemos y cuál fue el rendimiento. Su protocolo se ve complejo, como podemos ver aquí. Es un tratamiento algorítmico. Todo lo que les dio fue volumen, presores, y son las preguntas que les hacemos a nuestros pacientes. Son 3 básicas. Número 1, ¿creen ustedes que el rendimiento cardíaco aumentará con resucitación fluida? Perdón, no está funcionando tan bien como yo quiero. ¿Ha aumentado el tono arterial? ¿O ha bajado o está normal? Porque la presión no me dice nada realmente. Y el tercero, el corazón tiene la capacidad de mantener un rendimiento adecuado con la presión estable. Y estas son las preguntas que deben preguntarle a su paciente, son básicas. ¿Cómo podemos captar estas ideas? Bueno, el modo que nosotros mostramos inicialmente es con todos estos datos. Nosotros debemos buscar una hipótesis. La hipótesis que tienen que aceptar ustedes es que el corazón está en el pecho. Si aceptan esa hipótesis, el resto es muy fácil, créanme. El corazón está dentro del pecho. Es una cama presurizada en la cual está dentro el corazón y eso aumenta y baja la presión torácica.
Si vemos la eyección del LV y el regreso de las venoso. Y de hecho nosotros lo hemos mostrado por 20 o 30 años, que si tienen respiración espontánea, el CBP baja, y si vemos cómo puede en la gráfica de arriba cómo sube y baja la presión de acuerdo a nuestra respiración que tan establecían. Y ustedes pueden ver lo mismo en 3 dimensiones. Esto es los volúmenes de presión. No tienen que entenderlo realmente, pero tienen que entender que es muy importante la respiración del paciente. Así que les guste o no, con cada respiración positiva de presión, vamos a tener una presión estable. Vamos a asumir que tenemos un corazón bueno en la línea de arriba y uno no muy bueno. En ambas condiciones tenemos un volumen bajo. En la de abajo tenemos una variación en la curva, en la presión diastólica. Ambos corazones nos van a mostrar este volumen de stroke de acuerdo a la ventilación. Vemos que no hay ningún área para permitir la resucitación, y esto nos ha permitido ver este volumen dentro de la respiración y de la ventilación, lo que nos ha determinado realmente la presión sistólica de la diastólica y cómo estabilizarla. Yo puedo usar una respiración positiva de presión. Si vemos aquí, están ustedes familiarizados con variaciones de la presión distólica. Eso no nos refleja mortalidad ni nos lleva a la mortalidad, sino que lo que nosotros realmente queremos tener es de la presión, variaciones de la presión sistólica y diastólica. Si vemos estos cambios respiratorios en la presión sistólica, que se aumenta con una hemorragia y baja con una carga fluida. Tavernier y Perrin han hecho varias investigaciones y nos han mostrado lo que es correcto. Bueno, nosotros mostramos en una serie de estudios que las variaciones de la presión han mejorado con estas ventilaciones. Vemos aquí estos pacientes que han sido resucitados y como pueden ver sus variaciones básicas en esta línea. Y vemos aquí los cambios en el índice cardíaco. Dado a que esto es una prueba, pueden tener diferentes características. Nosotros vimos y monitoreamos varios cambios y vemos cómo esto cambia por todas estas diferentes características. Si vemos las variaciones de la presión sistólica, esto nos ayuda bastante. Realmente las variaciones del volumen de los ataques nos da un valor de predicción similar. Es igualmente bien. Esa es la primera regla. Si yo tengo estoy sujeto a identifico exactamente esta variación en el corazón, esta variación de la presión en mi paciente. Entonces esto nos va a ayudar para evaluar cómo está su corazón. El segundo, ustedes y yo tenemos receptores que nos reflejan los mecanismos que varían el tono de esos vasomotores para mantener la presión arterial constantemente. Hay cambios en el rendimiento cardíaco. Entonces la hipotensión es igual patológica, es un normador de tensión que nos ayuda a evaluar esto. Si vemos el ataque por hemorragia, vemos la pérdida de sangre. Si vemos nuevamente el ataque séptico, es causa de la hipotensión. Si vemos acá la presión arterial que tiene que ver con el ataque, si vemos hipotensión es una expresión de un ataque circulatorio. Así es que ustedes como doctores o como personas en el área de la doctor, si esperan para la hipotensión, para diagnosticar este shock, este ataque circulatorio, están expresándose demasiado, puede ser demasiado tarde. Eso es algo muy importante. Si esperan ustedes a la hipotensión que esté estable, pueden ser demasiado tarde cuando ya se den cuenta de esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, yo vería esto. Es muy importante ver el volumen del ataque y yo les podría decir
que esta evaluación que hacemos del tono arterial por el ventrílocuo y las arterias, nos podemos dar cuenta de esto si tengo una bajada de la presión arterial, si tuviera yo el corazón latiendo y tuviera estos latidos del corazón, nos podríamos dar cuenta de esta elastancia arterial. Esto es un equivalente de la resistencia del corazón, pero ya que no tenemos este fluido suficiente, esta es una medida que realmente nos va a ayudar mucho para podernos dar cuenta de cómo está el corazón del paciente. Si venimos aquí esta elastane arterial, vemos acá abajo el volumen del ataque, y si vemos que el paciente está así, debemos tener una baja de la elastane arterial, debemos de tener un aumento en el fluido de la sangre. Esta no es fisiología, estas son físicas. Esto tiene que ser una realidad, y así es como lo definimos. Así es que puedo ver esto si vemos el ventríloco izquierdo, su presión y su volumen. Simétricamente yo veo el volumen del ataque está así. Si vemos el volumen máxico diastólico viene sin presión. Así es que si estuviera yo a aumentar la presión arterial, yo tendría que ver esto si tengo una presión baja y un mayor volumen de ataque. Entonces realmente aquí está mi curva de elastane para las arterias, pero esta es mi curva para el ventríloco izquierdo. Si aumenta la presión arterial, el ventríloco izquierdo puede sacar más sangre, pero si aumento la presión arterial, tengo que tener un mejor volumen de ataque saliendo de la aorta. Una es la función del tono arterial y otra es la función, la cual es las contracciones del corazón. Eso significa que ustedes y yo tenemos que buscar solamente un volumen del ataque y tenemos que ver el tono, las contracciones del corazón, igual que la presión arterial y el volumen de los ataques. Estoy mostrándoles algunas cosas difíciles, pero les voy a mostrar cómo puede ser esto muy fácil de desarrollar. Este es un curso publicado hace algunos años. Si estuviera yo para ver la arteria, lo que realmente tiene que ver dentro del punto sistólico, que es donde se cruzan. Recuerden lo que yo les dije. Si tengo un aumento en la presión arterial y he encontrado el punto de equilibrio para poder balancear esto, tengo que buscar la elastane arterial. Si vemos el volumen de LV y estoy aumentando en la elastane arterial, y como vemos esta curva, si yo veo un aumento de la presión arterial, pero baja el volumen de ataque, tengo una oportunidad de salir adelante. Si aumenta el volumen de ataque, voy a tener un problema. Cambios opuestos significa que debe haber un cambio en el tono. Es así de simple, y siempre esto es una realidad. ¿Qué pasa cuando yo aumento la contractilidad? Cuando yo aumento la contractilidad, esta parte de la presión distólica cambia. Créanme, confíen en mí que esto es una realidad. Y vamos a ver si invierto la contractilidad, esto va a bajar. Si vemos aquí la arteria ventricular y los efectos de los cambios en la contractilidad. Y si baja la presión y baja el volumen, voy a tener una baja en contractilidad. Así de que cambian. Si tenemos cambios en pares, representa cambios de la contractilidad y del volumen. Déjenme mostrarles cómo cambia. Si vemos así, los cambios en PEP tienen que ver con la respiración, con una sola respiración. Y lo que ustedes ven son los cambios en el volumen diastólico. Esta es una serie de puntos. Esta es una curva de una presión sistólica de unas pruebas que hicimos en un animal, el cual, en nuestro laboratorio, el cual baja rápidamente la presión. Vemos aquí la oclusión, una oclusión IBC, para cambiar el volumen sistólico y diastólico. Vemos una variación en la presión y vemos aquí la arteria. Y si vemos aquí una variación al final de la arteria,
Y como vemos, no ha cambiado todo porque la curva ha sido demasiado rápida. Entonces, durante la respiración, vemos que hay un efecto en una respiración de presión, hay un efecto positivo. Esto es el efecto de los cambios en EA. Esto aumenta el tono. Si bajamos, baja el tono. Así que deben poner todo esto junto, siempre para ustedes, porque lo que he dicho es verdadero, pero no tienen que aprenderlo. Simplemente les tengo que decir cómo funciona esto y cómo es esto simple. Vamos a ver. Una disculpa. Vamos a asumir que estamos aquí. La presión está en 70 y si vemos que la presión baja y el volumen del ataque baja, va a haber una baja en la contractilidad. Pero si vemos que el volumen del ataque sube y al mismo tiempo que la presión arterial baja, esto nos va a causar un problema. ¿Qué pasa si el volumen del ataque sube, pero no hay cambio en la presión? Si ven que hay un cambio solamente en el volumen del stroke, dos cosas deben pasar. Necesitas tener un aumento en la contractibilidad para que suba el volumen del stroke. Pero también tienes que tener ventilación, porque solamente si tienes un aumento en el volumen del stroke vas a tener un problema en la presión. Entonces debemos ver cómo debemos manejar esto junto con la ventilación. La dobutamina. Ahora chequen bien esto. ¿Qué hay si el volumen del stroke no puede cambiar, pero cambia la presión arterial? ¿Debemos cambiar la contractilidad o qué debemos hacer? ¿Qué droga nos puede ayudar para aumentar la contractilidad y ayudarnos en el volumen del stroke? Es la dobutamina. Y también vemos la norepinefrina. Vemos aquí, aumento la presión de mi arteria principal y bajo mi prosumen de sangre y entonces va a ocurrir esta ventilación junto con el aumento va a bajar el tono. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces va a aumentar, aunque la presión arterial baja, vamos a tener un aumento en el volumen. Puedo simplificar esto y simplemente hacer las preguntas que siguen. No necesito saber la presión y el volumen. Solo debo saber cómo están estos cambiando. Si veo un aumento en el volumen del ataque y baja la presión, estamos cargando el volumen, se está ejercitando y está aumentando las catecolaminas. Si vemos acá que están bajando, que hay hemorragia y que hay una falla en el corazón muy aguda, temporale. Nuevamente, si hay un aumento en la presión, entonces, ¿qué necesitamos? Un vasopresor, una terapia de vasopresor, hay dolor también. Y finalmente, ¿cómo puedo posiblemente tener un aumento en el volumen del stroke si hay una baja de la presión? Una sepsis, un vasodilatador, una terapia de vasodilatador, una sepsis. Esto es todo lo que tienen que saber. La segunda regla es que si el tono está aumentando y la presión está variando, necesitan ustedes hacer algo y aumentar el fluido. Si hay un aumento en el ppb, de la presión arterial no se debe de aumentar y la carga de fluido debe ser menor. Estos son datos de algunos de nuestros pacientes, en los cuales tenemos un sangrado y vemos si la presión arterial principal ha aumentado el volumen. Y después le dimos nuevamente el medicamento y lo que podemos ver es el tono arterial está aumentando progresivamente, la presión ha tenido variación y está bajando el volumen del stroke. Lo que pueden hacer es usar el monitoreo hemodinámico. Esta técnica ya la están llevando a cabo en la Ciudad de México para resucitación de pacientes con mucho éxito. Si el paciente está hemodinámicamente estable, van a tener éxito. Créanme que esto les va a ayudar, va a bajar el sodio. Sí vemos muchos problemas que hay.
La respuesta es sí o no. Si están estables, no hagan nada. Si no están estables, entonces tienen que ver su respuesta de precarga. La respuesta es sí o no, pero no para nadie. Van a preguntar si el paciente es hipotensivo y tiene que reducir su tono de vasomotor. Entonces, si es menos de 0.8, tiene que tener vasodilatación. Entonces, tienes que hacer esto para evitar que haya esta variación simultánea. Así es que vamos a través de esto. La respuesta es sí o no. Aquí soy hemodinámico estable. Es sí en los dos y es sí en el tercero. Porque yo puedo reducir el tono muscular, el tono. Ese paciente necesita volumen y necesita ayuda de un vasopresor. No quiero reducir el vasomotor, pero vean esto. Tienen que ver cuando si el paciente no está hemodinámico estable, yo puedo tener un bajo del vasomotor y entonces aquí está anestesia por medio de la espina dorsal, puede llevarnos a problemas de esto. Bueno, si vamos a ver si estoy hemodinámicamente estable, pero no tengo, el paciente no tengo una responsiva de preload, entonces necesitamos hacer algo. Necesitamos usar las dos hantes, necesitamos hacer algo, necesitamos actuar de algún modo. El problema lo tenemos aquí. No sé qué tengamos que hacer resucitador, necesitamos agregar inotrope y tenemos que rechecar nuevamente al paciente. Así es que realmente viendo y checando la presión arterial y el fluido durante una respiración positiva y tener una hemodinámica estable en el paciente nos permite tener manejo de todos los problemas que pueda tener cardíacos, cardiovasculares este paciente. Muchas gracias por su atención.